le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando de Derecho. El día de hoy nuestro tema será el juicio oral, para lo cual tenemos como invitado al maestro Javier Lascano Sánchez. Él es juez de oralidad, juez del Sistema Penal de Corte Acusatorio en el Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, hoy circuito, como ya lo escuchará en nuestro programa. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, 790-92 nuestra línea de contacto, redes sociales Facebook y Twitter siempre están a su disposición. Ya sabe que participando con nosotros usted se puede ganar alguna de las películas que está rifando nuestra producción el día de hoy, y para que usted pueda tener un panorama, un contexto general y participe con nosotros, yo lo voy a invitar a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. El establecimiento de los juicios orales en México surge como una necesidad de reformar sustancialmente a los sistemas de justicia penal en el país, que otorga al inculpado el derecho de ser juzgado en audiencia pública, con la presencia del juez, que ha de dictar su sentencia en el momento mismo de la audiencia y a la vista de todo aquel que quiera ser testigo de la forma de impartir justicia. El juicio oral es una discusión judicial y actual entre partes, sometido al conocimiento de un tribunal de justicia. Tiene lugar en el último periodo del proceso de conocimiento, en torno a la producción y práctica de los medios de prueba, con el objetivo de permitir a las partes la confrontación y refutación de sus respectivas alegaciones y pretensiones, y de que el órgano jurisdiccional alcance la certeza plena y fundamentada acerca del objeto del proceso, y consecuentemente sanciona al acusado o, en su defecto, declare su absolución. Gracias por estar con nosotros una semana más, lunes 18 horas, es hora de Hablando de Derecho. Provecho en casa si es la hora de la comida. Gracias, insisto, por acompañarnos, y como usted acaba de escuchar, el día de hoy vamos a hablar del juicio oral. Nuestro invitado nos va a sacar de esa duda, nos la va a ampliar. El juicio oral, este sistema de corte acusatorio, se ha promocionado muchas veces como juicios orales. Juicios orales es el nombre del sistema, juicio oral es una etapa, juicio oral es una audiencia. Quédese con nosotros para que nuestro invitado el día de hoy nos pueda disipar estas dudas. Nuestro invitado, el maestro Javier Sánchez Lascano, juez de oralidad del Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pues Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Y también un saludo muy afectuoso a todo tu teleauditorio. Gracias, especialmente un gusto para su servidor que nos pueda acompañar el maestro Javier, un buen amigo quien tuvimos la oportunidad de compartir estas capacitaciones, de quien le puedo decir con seguridad usted el día de hoy va a aprender bastante. De igual forma, ya saben, en el estudio tenemos alumnos de licenciatura en Derecho. El día de hoy toca a los alumnos de CETEC, aquí de la Universidad de Pachuca, Hidalgo, quienes van a participar con nosotros en el tercer y cuarto bloque. Pues bien, para iniciar nuestro tema el día de hoy, quizá una de las principales dudas de quienes nos ven en casa, que han seguido estos programas, y hoy me he percatado además que en la televisión, en las novelas que vemos todos los días, ya están cambiando ese modelo a representar el juicio oral. No del todo bien, no bien más bien dicho. Para quienes nos ven en casa el día de hoy, hemos escuchado juicios orales, hemos escuchado etapa de juicio oral, hemos escuchado audiencia de juicio oral. ¿Qué es juicio oral? Bien, pues en realidad el juicio oral es una etapa del procedimiento, del proceso acusatorio, y es una etapa que básicamente va a tener tres audiencias que son importantes. Una de ellas es la audiencia de debate. En esta audiencia de debate lo que se va a hacer es resolver si hay delito o no hay delito y si hay responsabilidad penal. Una segunda audiencia en donde se va a resolver sobre la individualización de sanciones, qué pena se le va a imponer al sentenciado en este caso, y una última que será una audiencia de lectura de sentencia. Estas tres audiencias conforman esa etapa que es la audiencia o la etapa de juicio oral. Y efectivamente muchas de las veces confundimos el juicio oral con todo el proceso. Entonces, el género o todo el proceso es un sistema acusatorio, un sistema de corte acusatorio, y solamente una de sus etapas es el juicio oral. Vamos a poder concluir con quienes nos ven el día de hoy. En este sistema, si desean asistir a una audiencia, toda audiencia que vean forzosamente va a ser una audiencia oral. Exactamente. Va a ser una audiencia de naturaleza oral, sin embargo, no todas las audiencias van a ser de juicio oral. Muy bien. En nuestro estado vamos a tener un año en el Circuito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo
con este sistema penal de corte acusatorio. ¿Qué delitos son susceptibles de llegar a un juicio oral? Sí, esa es una muy buena pregunta que regularmente todos dicen, todos los asuntos, todos los delitos van a juicio oral, ¿o qué ocurre? En realidad, cualquier delito puede llegar a juicio oral. Cualquier delito, no hay limitante. Sin embargo, hay que precisar que este sistema está diseñado para que no todos los delitos lleguen hasta esa etapa de juicio oral y que pueda despresurizarse el sistema, pero no solamente despresurizarse, sino que resolver el conflicto de manera eficaz y eficiente a través de las salidas alternas. Esto es, a través de acuerdos reparatorios, a través de suspensión condicional, pero sin embargo, siempre el imputado tendrá el derecho de llegar a juicio y cualquier delito puede llegar a juicio. Seguramente la pregunta se da en nuestro auditorio, quienes están afuera y hoy en día conocen de juicios orales. Hay estados de la República que entraron paulatinamente y no solo por territorio, sino que no entraron con todos los delitos. ¿Qué hizo Hidalgo? ¿Qué está haciendo el circuito de Pachuca? ¿Qué es el circuito de Tula? Sí, efectivamente. Algunos estados, o por ejemplo el caso del Distrito Federal, en el que inició operaciones el sistema de corte acusatorio únicamente con delitos denominados no graves. En el caso de Hidalgo, Hidalgo entró con todos los delitos, es decir, el sistema acusatorio opera en todos los delitos, solamente que en Hidalgo opera por regiones. Y ahorita tenemos que este sistema ha entrado en el primer circuito, que está compuesto por Pachuca y por Tizayuca, estos dos distritos judiciales, y ha entrado también en el tercer circuito, que es el de Tula de Allende, Hidalgo. Y así es como está operando actualmente. Y Hidalgo optó por su incidencia delictiva, es decir, Hidalgo tiene una baja incidencia delictiva y esto es lo que permitió que entrara por todos los delitos. La apreciación personal de quien el día de hoy ya aplica, es operador de este sistema, ¿hizo bien Hidalgo al entrar de esta forma? Sí, sin lugar a duda hizo bien. Y yo creo que tenemos la respuesta. Al día de hoy, a un año, se han llevado únicamente en el circuito judicial de Pachuca 2 juicios. ¿Qué significa esto? Que las salidas alternas, las suspensiones condicionales, los acuerdos reparatorios, los procedimientos abreviados están funcionando bien. Y entonces significa que se optó una decisión correcta. Yo creo que si no se hubiera optado por todos los delitos, a estas alturas no se hubiese llevado todavía el primer juicio. Nos comentabas también que no sé si el espíritu, el objeto de este sistema es que los asuntos no lleguen a juicio oral. Dado estas salidas, estas posibilidades que maneja este sistema, no se llegue necesariamente al juicio, como sucedía en un sistema tradicional. Hablando ya de este juicio, ¿cuál sería el objetivo del juicio oral? El objetivo del juicio oral es decidir si hay un delito o no hay delito, y en caso de haber delito, qué pena se va a imponer y determinar la reparación del daño. Básicamente eso es el juicio oral, es decidir el punto toral del proceso y determinar si existe o no delito. En un sistema tradicional como el que impera en muchos distritos judiciales en nuestro estado todavía, y haciendo el comentario como lo mencionábamos hace 8 días, va a subsistir un determinado tiempo que quizás sea indeterminado el sistema tradicional y el sistema acusatorio. En un sistema tradicional, normalmente quienes han sido partícipes de un asunto en juicio tradicional esperan mucho tiempo, 1 año, por decir un poco tiempo. En este sistema, ¿cuánto dura un juicio oral? Bien, en este sistema podríamos decir que en realidad lo que es la etapa de juicio oral llega a durar 3 días. La etapa, lo que es la audiencia de debate, la audiencia de divulgación de sanciones y la audiencia de lectura de sentencia. Pero bueno, para poder llegar a esa etapa aproximadamente tardaremos 6 meses, 7 meses más o menos aproximadamente. En comparación a un juicio en el sistema tradicional o un proceso en el sistema tradicional, pues la distancia es abismal. Llegamos a ver en el sistema tradicional tal vez procesos que llegaron a durar 4, 3 años o más años. En cambio, aquí llegar a juicio oral es muy rápido y además la propia etapa es muy corta. Entonces, recopilando lo que nos comentas, desde que puede existir una denuncia, una querella o una detención en flagrancia, puede pasar un espacio de 6 meses a llegar a un juicio oral. Exactamente. Y esta etapa, la audiencia de debate o el conjunto de las audiencias, puede durar 3 días. Exactamente. Esa ha sido la experiencia que se ha tenido en Hidalgo, porque al menos en la primera audiencia de juicio oral,
lo que se optó es por iniciar la audiencia a las 8 de la mañana, terminar a las 5 de la tarde, continuar al otro día. Entonces, precisamente privilegiando los principios de continuidad, concentración, eso es lo que permite que este tipo de audiencias sean mucho más ágiles y más rápidas. Para quienes no han tenido la oportunidad de ver una audiencia de debate de esta etapa de juicio oral, primero, ¿qué personas deben de estar necesariamente presentes en esa sala de audiencias? Sí, en esta etapa, de manera inexcusable, debería de estar el imputado. No podemos llevar en nuestro sistema juicios en ausencia. Debe de estar el defensor, debe de estar el Ministerio Público y evidentemente el Tribunal de Enjuiciamiento, que en este caso en Hidalgo deberán ser 3 jueces. Y ya eventualmente podrá estar la víctima o ofendido sin que su presencia sea indispensable. Si la víctima o el ofendido no va, entonces ese no es un obstáculo para no iniciar esa audiencia. Exactamente. Nos mencionas también que en Hidalgo 3 jueces es un tribunal de juicio oral. ¿Hay alguna otra posibilidad de que no sean 3 jueces? Sí, en este sentido el Código Nacional de Procedimientos Penales definió al Tribunal de Enjuiciamiento de acuerdo a la legislación de cada estado. Por ejemplo, en el Estado de México o en otras entidades federativas, tratándose o de acuerdo al delito, por ejemplo, delitos no graves, es solamente un juez el que integra el Tribunal de Enjuiciamiento, y tratándose de delitos de mayor relevancia, son 3 jueces los que integrarán ese Tribunal de Enjuiciamiento. Hidalgo optó por 3 jueces, es así como lo determina la ley orgánica. Muy bien, tema muy interesante. Seguramente en casa van a tener muchas preguntas sobre lo que es esta audiencia de debate en juicio oral de la que estamos tratando. Primeramente, yo le voy a invitar a que participe con nosotros, 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Yo le invito a que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. El juicio oral permite otorgar una sentencia justa y es un componente básico del nuevo sistema de justicia penal. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando del juicio oral, etapa de juicio oral, las audiencias que comprenden esta etapa con el maestro Javier Sánchez Lascano, juez de oralidad del Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, quien ya nos explicaba si son juicios orales, si es una etapa, si es una audiencia. Además ya nos daba pormenores sobre esta audiencia de debate en juicio oral. Justamente antes de irnos a esta pausa promocional, ya nos comentaba quiénes son las partes que indispensablemente tienen que estar en esa sala de audiencias donde se inicia esa audiencia de debate. Continuando con esta secuencia, el juez se cerciora de que están tanto las partes como sus compañeros del tribunal. Nos comentabas de la integración del tribunal, 3 jueces. ¿Cómo se reparten los roles o qué atribuciones tienen en esta integración de tribunal? Bien, uno de los jueces es presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, otro juez es relator. ¿Qué es el relator? Es el que va recabando toda la información, está atento a recabar la información para que al final pueda hacer un proyecto de resolución, la cual será sometida a consideración de los 3 jueces. Y un tercer integrante, que es el que coadyuva de alguna manera con el relator. Y básicamente se ha dicho, bueno, ese tercer integrante, ¿por qué existe? Hay una razón lógica, que es evitar el empate en la decisión. Entonces, esa es la función de cada uno de los jueces. Evitar el empate, entonces, quiere decir que cuando llega el momento de resolver, cada uno puede tener su particular punto de vista, su apreciación, y si en algún momento alguno de ustedes no está de acuerdo, ¿esto se vale? ¿Queda plasmado? Sí, efectivamente, y es una muy buena pregunta. En un sistema democrático, efectivamente, las decisiones se toman a través de las razones que impulsan a cada uno de los jueces, y precisamente la decisión que se tome puede ser una decisión por unanimidad o bien puede ser una decisión por mayoría, en cuyo caso el que no esté de acuerdo puede explicar las razones por las cuales no comparte el criterio de sus compañeros. Esto es posible y es propio de un sistema democrático. En esta audiencia es donde va a llegar ese material probatorio para poder acreditar lo que ya nos comentabas, la existencia de ese delito, la responsabilidad de la persona en la comisión de ese delito. ¿Qué sucede en esta audiencia antes de llegar a ese desahogo, esa incorporación de pruebas? Bien, esta audiencia tiene necesariamente que ser preparada, y para tal efecto, antes de esto hay lo que se denomina un auto de apertura juicio oral, que es, para darme a entender, es un auto admisorio de pruebas. Es donde un juez antes ya nos dijo qué pruebas se van a desahogar,
Y evidentemente en este caso la administración tiene que preparar, tiene que citar a los testigos, tiene que citar a los peritos, tiene que citar al imputado con 7 días de antelación al juicio para que ellos estén en esta audiencia y estén dadas las condiciones para celebrar la misma. Ya que llegan a esta audiencia, ¿cómo se cercioran de que efectivamente están las personas citadas? Bien, el juez se cerciora a través de las partes. Le va a preguntar al Ministerio Público si están presentes y disponibles sus testigos. Esta frase de presentes y disponibles que la escucharemos en las audiencias de juicio tiene una razón. Una cosa es estar presentes y otra disponible. Puede ser que el Ministerio Público diga, mi testigo no está presente, no está en la sala, sin embargo está disponible, me ha dicho que en 15 minutos o en 10 minutos se traslada y en cuanto yo le llame, él estará aquí. Entonces, puede ser que el testigo esté presente o esté disponible. Al estar presente, está disponible. Si por alguna circunstancia las partes al preguntarse mencionan no está presente y no va a estar disponible, ¿qué efectos genera esto? Bien, en ese caso de que no esté presente, si el Ministerio Público haya solicitado el auxilio judicial para la comparecencia del testigo, entonces el juez va a hacer uso de esos medios de apremio, es decir, puede incluso utilizar o hacerse auxiliar de la policía para que se haga comparecer a ese testigo en caso de que el Ministerio Público o la defensa hayan solicitado el auxilio judicial y además se tengan los datos correspondientes, ¿no? Ya no es como en el sistema tradicional en el que se decía, y era muy común que escucháramos, que vamos a esperar a que nos cite el juez 3 veces. No. ¿Y por qué no? Porque lo que se busca es dar una justicia pronta, eficiente, eficaz, y para ello es necesario que también nosotros como ciudadanos asumamos una responsabilidad de acudir al llamado por parte de la autoridad y podamos ir a atestiguar aquellos hechos que nos constan. ¿Cómo se cita a estas partes y sobre todo, cuáles serían esos medios de apremio para que quienes en algún momento sean citados como testigo sepan que tienen esa obligación de acudir y cuál sería la consecuencia de no hacerlo? Sí, esta citación es a través de los notificadores que tiene el juzgado y regularmente ellos hacen un oficio en el cual se contienen los datos del juicio, las partes, el delito y además indicará el día y la hora en el que deberán de comparecer y efectivamente inserto a ese oficio van a ir los apercibimientos. Los apercibimientos que puede hacer el juez en términos del artículo 104 pueden ser una amonestación, un arresto una amonestación, una multa desde 20 días de salario mínimo, puede ser el auxilio de la fuerza pública o también puede ser un arresto de hasta 36 horas. ¿Qué sucede con aquellas personas que son testigos pero trabajan en la propia administración pública, son funcionarios? Bien, tratándose de funcionarios públicos, la citación puede ser a través de su superior jerárquico, esto con el objeto de facilitar su comparecencia ante el tribunal. Y efectivamente, ellos, la autoridad tiene la obligación de darle las facilidades para que comparezcan. Incluso debo de mencionar, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, existe la obligación por parte del patrón, aquellos que no son servidores públicos, de dar las facilidades al trabajador para que acuda a este tipo de audiencias o de este tipo de juicios. ¿Existe alguna persona que pueda tener alguna excusa proporcionada por la propia ley de no acudir a esta sala de audiencias, a la citación? Sí, pueden existir casos. En este sentido, hay que ser muy sensibles a determinados casos. Podemos dividir, hay 2 tipos de casos en los cuales no se puede comparecer. Unos, dada la naturaleza o por una enfermedad, en ese caso, incluso el tribunal tendría que constituirse en el domicilio, pero finalmente se recabaría su testimonio. Pero existen otros casos en los que, por ejemplo, el papá del imputado, que no lo podemos obligar a que declare en contra de su propio hijo, entonces él no estaría obligado a comparecer y obligado a declarar en contra de su hijo, ¿no? El concubino, el conviviente, el amigo, incluso cuando hay estrecha amistad, existen esas hipótesis. Y bueno, y también se trata de servidores públicos como secretarios de Estado, el presidente de la República, que su testimonio se desahoga de una manera distinta, no tiene que acudir necesariamente al tribunal. Sucede, y seguramente quienes han acudido a un juzgado tradicional se han dado cuenta que por algún motivo no comparece el testigo, a veces porque no quiso sencillamente, y se suspende esa audiencia. En este sistema, ¿veremos eso, que se esté suspendiendo la audiencia de debate? Bien, en este caso, salvo que de acuerdo a la estrategia de la defensa del Ministerio Público sea imprescindible iniciar con ese testigo o continuar con ese testigo se hará. Tendríamos que decretar
un receso para poder hacer comparecer al testigo, pero será un receso de horas en lo que se logra la comparecencia a través de la fuerza pública del testigo, en caso de que se haya solicitado el auxilio judicial. Sin embargo, esa sería la excepción, porque si el Ministerio Público tiene otro testigo, podríamos avanzar con otro testigo en lo que la policía hace uso de esa fuerza y hace comparecer al testigo para que continuemos después con él. Entonces, de ser de esa manera, pues no suspenderíamos y no habría ningún receso, que es lo que buscamos en este sistema. Pregunté acerca de los testigos, pero también, y tú que estuviste en un juzgado de sistema tradicional, a veces el que no acude es el abogado defensor, puede ser hasta el Ministerio Público. ¿Qué sucede en estos casos? Bien, en caso de que no acuda el defensor, vamos a pensar que es un defensor particular. En ese caso, el juez va a preguntarle, en este caso al acusado, que él decida si quiere designar otro defensor o si quiere también que se le designe un defensor público cuyos honorarios son pagados por el Estado. Él tomará la decisión. Si él dice no quiero o no se niega a hacer esa designación, entonces el juez va a hacer la designación de un defensor público pagado por el Estado para que le asista durante esa audiencia. Y otro caso es cuando no asiste el Ministerio Público. En ese caso se le va a girar un oficio al procurador para que haga comparecer a la gente del Ministerio Público o bien se designe otro en su sustitución. Esto ha sido un preámbulo dentro de esta audiencia de debate. ¿Cuándo determina el tribunal que llegue el momento de abrir formalmente el debate dentro de esta audiencia? Bien, una vez que el juez el juez presidente del tribunal ha identificado que se encuentran presentes las partes, que están presentes los testigos, que están disponibles, entonces en ese momento el juez va a decretar abierto formalmente el debate para dar oportunidad a que en este caso el Ministerio Público realice sus alegatos de apertura. ¿Cuál sería el turno para realizar estos alegatos? Bien, vamos a iniciar primero con el Ministerio Público en atención a que es el acusador y el que fija va a fijar los hechos sobre los cuales se va a realizar el debate. Entonces será el Ministerio Público. Brevemente, ¿qué sería un alegato de apertura? Bien, un alegato de apertura es una introducción de lo que va a ver el tribunal de enjuiciamiento. Un alegato de apertura es marcarle el camino al tribunal, qué es lo que va a ir viendo durante esa audiencia de debate y indicarle al tribunal qué partes le interesan al Ministerio Público, que estén muy atentos los jueces. ¿Sería la promesa que está haciendo el MP de lo que va a tratar de acreditar en esa sala de audiencias? Efectivamente, el alegato de apertura es una promesa que hace en este caso el Ministerio Público al tribunal de lo que va a observar. ¿La defensa tiene obligación de formular un alegato de apertura? No, la defensa no tiene, de acuerdo al Código Nacional, de acuerdo a su derecho, no está obligada a realizar un alegato de apertura. Puede no realizarlo y no pasa absolutamente nada. La razón de esto es que el Ministerio Público es el que tiene la carga de la prueba y es el que tiene la obligación de fijar los hechos en ese alegato de apertura. Esto sería lo que seguramente en casa han escuchado porque lo hemos señalado en otros programas. Es una defensa pasiva. Efectivamente, se trata de una defensa pasiva en la cual la defensa únicamente se va a constreñir a evidenciar que la acusación del Ministerio Público carece de sustento. Gracias, maestro Javier. Llega el momento de hacer una pausa. Yo le pido a usted que no le cambie. 790-92, nuestra línea de contacto. Redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. La implementación en el país del nuevo sistema de justicia penal dignifica un procedimiento penal expedito. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Hablando de Derecho, donde estamos hablando del juicio oral. Una etapa, la audiencia de debate con nuestro invitado, el maestro Javier Sánchez Lascano, juez de oralidad del Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Un programa muy ameno donde gracias a su experiencia, tanto en el campo práctico como en el campo teórico, nos ha dado una excelente explicación de cómo se lleva esta etapa de juicio oral y sobre todo estamos hablando de cómo se desarrolla la audiencia de debate dentro de esta etapa de juicio oral. Continuando con esta dinámica y antes de la participación de nuestros invitados en el estudio, ya llegamos al punto de los alegatos de apertura de cada una de las partes. ¿Qué continúa? Bien, después de que se realizan los alegatos de apertura, el Ministerio Público tiene la oportunidad de presentar su prueba, que básicamente serán testigos, peritos o bien prueba material o prueba documental.
A continuación, la oportunidad toca. Después le corresponderá. Aquí podemos señalar algo. Primero va a preguntar el Ministerio Público a sus testigos y después la defensa podrá contrainterrogar a los testigos del Ministerio Público y después de que ya se desahogaron todas las pruebas del Ministerio Público, se van a desahogar las pruebas de la defensa. Quien también desahogará al primer testigo, por ejemplo, y el Ministerio Público podrá contrainterrogar a ese primer testigo de la defensa y en esto radica una de las fases del principio de contradicción. Muy bien, en esa sintonía vamos a darle oportunidad a nuestros invitados para que continúen con ese interrogatorio que el día de hoy le toca a nuestro testigo. Claro que sí. Carla, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Bueno, pues, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿por qué no se incluyó al jurado? Bien, Carla, muy buenas tardes. ¿Por qué no incluirse al jurado? Mira, en México ya se había instaurado en algún momento el jurado. Sin embargo, para que un jurado pueda funcionar, es importante que exista una cultura a través de la cual el juzgador o el jurado pueda decidir de manera razonable, es decir, a través de razones. En este caso, México, al ya haber experimentado el jurado y no haber tenido éxito, hoy se implementa a través de jueces profesionales, para efecto de que el juez tenga la objetividad de poder decidir y que las decisiones sean basadas en razones y no tanto muchas las veces en sentimentalismos. Muchas gracias. Gracias, Carla. Para que en casa les pueda quedar más clara, un tanto más clara la pregunta de Carla, una diferencia medular entre el sistema que tiene un jurado y nosotros que no lo tenemos, ¿cuál sería? Bien, básicamente el jurado es un grupo de ciudadanos que va a observar la prueba y con base en ello va a resolver. Algo muy importante es que el jurado no tiene la obligación de motivar ni dar razones. Es decir, ellos deliberan y dicen es culpable o es inocente, pero sin la obligación de dar razones. En cambio acá, el juez profesional no puede resolver sin razones. Tiene que dar razones bajo los principios de la lógica, no contradicción, justificar por qué está condenando o por qué está absolviendo. Gracias. Uriel, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿qué ventajas y desventajas se tienen con los juicios orales? Bien, mira, Uriel, todos los sistemas los tenemos que evaluar con base en modelos. Es decir, ¿cómo identificas tú un buen jugador de fútbol, por ejemplo? Pues si corre bien, si tiene condición física, etcétera. Así se evalúan también los sistemas de justicia. Y hay 4 factores muy importantes. Es la eficiencia, es decir, si lo hacemos rápido, la eficacia, si lo hacemos bien, la justicia y la transparencia. En este sentido, tenemos que poner un sistema tradicional y un sistema acusatorio, que es seguramente a lo que te refieres. Y hace rato hablábamos de cuánto tarda un juicio en el sistema tradicional y cuánto tarda en el nuevo sistema. ¿Qué nos dice esto? 6 meses, 4 o 5 años. En el sistema tradicional y en el nuevo sistema, 5 o 6 meses ya estamos en juicio oral. E incluso te puedo hablar de casos en los que no se llega a juicio y en procedimientos abreviados o en acuerdos reparatorios, en menos de un mes el asunto está solucionado. Entonces, eso nos está hablando de la eficacia y de la eficiencia. No solamente se trata de investigar, sino investigar bien. En este sistema se investiga bien porque las pruebas que valen son únicamente las que se desahogan en juicio. Hablemos de justicia. El sistema acusatorio está basado en principios. El sistema tradicional está basado en normas. Los principios nos llevan a la justicia, sin lugar a duda, porque los principios se inspiran en valores como la libertad, por citar algún ejemplo. Y si hablamos de transparencia, ¿cuál sistema es mejor? Un sistema tradicional que es escrito, que el público no puede ver cómo resuelve el juez, ni observa cómo litiga el Ministerio Público, ni puede observar cómo litiga la defensa, o este sistema acusatorio en el que en cualquier momento cualquier ciudadano puede ir a un tribunal y puede observar cómo litiga un Ministerio Público, cómo litiga un defensor, pero además lo más importante, cómo resuelve un juez y cuáles son las razones que tiene un juez. En un sistema tradicional, el juez se legitima por la aplicación de la ley. En un sistema acusatorio, el juez se legitima por las razones que da. Gracias a ti, Uriel. Leti, buenas tardes. Es un gusto que nos acompañes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es si el sistema de justicia mexicano está preparado para esta nueva modalidad de juicios. Bien, es muy buena pregunta. Se ha dicho, ¿estamos preparados? Lo que podemos decir es que el sistema tradicional
o el sistema mixto no estaba funcionando y que no estaba sirviendo a la sociedad. Mentiría yo decir, estamos totalmente capacitados, ya las estadísticas hace algunos días se dieron en los medios informativos, en el sentido de que requerimos de capacitar a la policía. Sin embargo, lo cierto es que es un paso que tenemos que dar. Es decir, tal vez no pudiéramos estar preparados, pero algo sí debo decir, nos estamos preparando y debemos prepararnos. ¿Por qué? Porque está demostrado con base en este modelo que yo he indicado, que el sistema acusatorio es el único que puede dar transparencia, justicia, eficacia y eficiencia. Gracias a ti, Leti. Omar, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe excepciones al principio de publicidad de las actuaciones? Bien, muy buena pregunta. Efectivamente, una diferencia entre principios y reglas es que las reglas siempre, las normas, siempre las vamos a acatar. No va a haber excepciones. En cambio, los principios no son absolutos. En los principios per se tienen excepciones. Daremos algunos ejemplos a la excepción del principio de publicidad. Una orden de aprehensión. En una orden de aprehensión no vamos a abrirla al público ni vamos a mandar llamar al imputado, porque si lo mandamos llamar, cuando ya giremos la orden, pues ya no lo vamos a tener. Entonces, esa es una excepción. Otra es un embargo precautorio, providencias precautorias, y en ese tipo de casos las audiencias no van a ser públicas. Y existirán otros casos también en los cuales, por ejemplo, se trate de víctimas de violación, de secuestro, en los cuales la naturaleza de la audiencia exige que sea privada y que no sea pública. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Omar. Maestra Erika, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Pues sabemos que este sistema va a acelerar todos estos procedimientos, ya lo habían ustedes comentado, pero ¿qué hay del margen de error? Supongo que es un nuevo sistema que está adquiriendo Hidalgo y finalmente tiene que haber un margen de error de esto. ¿Qué tan preparados estamos? Bien, yo creo que aquí el sistema, la misma transparencia, hace un momento hablaba yo de la transparencia. La transparencia nos obliga a que el margen de error sea mínimo. En el sistema tradicional también existía un margen de error y me podría yo asegurar que el margen de error podría ser más alto que en el sistema acusatorio. Lo que ocurre que en el sistema tradicional no lo veíamos, porque nosotros no podíamos entrar al expediente. Era muy difícil que fuéramos, como cualquier ciudadano, a ver un expediente, una causa penal. Era prácticamente imposible. Hoy en día no necesitamos nada más que ubicar en la agenda del juzgado, llegar a la audiencia y ver. Incluso, hoy el juez, por eso decía yo, se legitima a través de las razones que da en sus decisiones. Lo que sí puedo asegurarle es que el margen de error se va a disminuir. ¿Y por qué se va a disminuir? Porque se están transparentando los procesos. Y la transparencia nos ayuda a mejorar, porque lo que se mide se puede mejorar, lo que no se mide no se puede mejorar, y en el sistema tradicional no lo medíamos, no lo podíamos ver. Yo creo que el margen de error nunca vamos a poder decir será cero, pero sí podemos decir que disminuye de manera importante. Le agradezco. Buenas tardes. Gracias, Erika. Misael, buenas tardes. Es un gusto que nos acompañes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Mi pregunta refiere a en cuánto tiempo ya estará funcionando de manera adecuada el nuevo sistema en el país, ya que en el proceso de investigación los servidores públicos necesitan profesionalizarse en ese sentido. Bien, hay un límite de tiempo, se ha dicho que no habrá prórrogas a este sistema y será hasta el 18 de junio del 2016 en el que este sistema deberá estar operando en todo el país. Y yo seguramente pienso que a lo mejor también te refieres a cuándo se va a consolidar el sistema. Yo creo que nos va a llevar un poco más de tiempo que se consolide, como todo sistema. Estados Unidos es un país que ha llevado el sistema acusatorio y desde que nació, desde que fue conquistado por Inglaterra, porque Inglaterra ha tenido este sistema, y hoy en día sigue mejorando su sistema de justicia, ¿no? Entonces, los sistemas de justicia se caracterizan porque cada día a día mejoran y se van actualizando y van buscando que se proporcione de la mejor manera la justicia al ciudadano, al gobernante. Okay, gracias. Gracias a ti, Misael. Paola, buenas tardes. Es un gusto que nos acompañes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hubo alguna modificación en las averiguaciones previas? ¿En el nombre o...? Sí, para empezar, efectivamente el nombre cambió. Antes se llamaba una averiguación previa, hoy se llama una carpeta de investigación. Y el nombre tiene una razón de ser. La averiguación previa se recababa prueba y esa prueba podría servir para que el juez sentenciara.
Es decir, el testigo que iba y declaraba con el Ministerio Público ya no era necesario que fuera ante el juez. Hoy se llama una carpeta de investigación. ¿Y por qué se llama carpeta de investigación? Porque lo que hace el Ministerio Público ahora es recabar información. Pero esa información no va a poder ser llevada a juicio oral, sino que únicamente recaba esa información que le va a permitir al Ministerio Público elaborar su teoría del caso, pero al final, para que él obtenga un resultado favorable, una sentencia condenatoria, tendrá que ir el testigo ante el tribunal a declarar y decir los hechos. Y solamente lo que el testigo diga ante el tribunal es lo que el tribunal podrá tomar en cuenta para resolver sobre su condena o absolución. Ok, gracias. Gracias a ti, Paula. Llega el momento de hacer una nueva pausa. Charla muy interesante con el maestro Javier Sánchez Lascano. 790-92, nuestra línea de contacto. Redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Participe con nosotros y llévese una de las películas que nuestra producción tiene para usted. No le cambie, estamos hablando derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar y se ha perdido la mayor parte de este programa, permítame comentarle que estamos hablando de juicio oral con el maestro Javier Sánchez Lascano, juez de oralidad del Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, y que si usted tiene deseos, tiene intención de ver completo este programa, la retransmisión es el día sábado a las 5 de la tarde, además que el equipo de la Coordinación de Información del Tribunal Superior de Justicia tendrá para usted este programa en el canal de YouTube, de Hablando Derecho, en el cual usted puede consultar no solo este programa, sino emisiones anteriores y buscar los temas, los programas que sean de su interés. Además, permítame invitarle a seguir participando con nosotros. Como le comentaba, el día de hoy su participación le puede hacer acreedor a ganarse las películas que ya sabe siempre rifa nuestra producción. En el caso de este día tenemos para usted Caso 39, Sherlock Holmes, Juego de Sombras. Participe con nosotros y gánese alguna de estas películas en el tiempo que nos resta de este programa. Pues bien, maestro Javier Sánchez Lascano, si nos lo permite, vamos a continuar con las preguntas de nuestros invitados el día de hoy y tocaría el turno de Giovanna. Giovanna, buenas tardes. Buenas Gracias por tardes. estar con nosotros. Mi pregunta es, ¿los jueces que desarrollen el nuevo sistema acusatorio serán evaluados? Bien, esa es una pregunta muy interesante, muy importante. Cuando en algún momento se hablaba de la colegiación obligatoria y de la evaluación de los abogados, se planteaba, ¿y qué pasa con los jueces? Bueno, lo que pasa es que tratándose de los órganos jurisdiccionales son evaluados, pero su evaluación es distinta. Primero, uno es a través de la publicidad, que es que sus decisiones sean razonables. Ya lo hemos tocado ese tema. Pero también son evaluados día a día porque sus resoluciones son objeto de impugnación. Primero pueden ser objeto de impugnación ante un tribunal de alzada, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en las salas penales, quienes resolverán si lo decidido por los jueces es correcto o no es correcto. Pero además existen otras instancias que son los jueces federales o los magistrados federales, a través del amparo indirecto o el amparo directo, quienes a través de sus resoluciones lo que hacen pues es evaluar al juez. Entonces el juez siempre ha estado evaluado a través de esos medios de impugnación. Gracias a ti, Giovanna. Erika, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿hay algún cambio en las etapas de las audiencias en este tipo de juicios? Sí, hay un cambio muy importante. En el sistema tradicional hablábamos de averiguación previa, de averiguación procesal y de juicio, básicamente. Incluso entre la averiguación procesal hablábamos de preinstrucción y de instrucción. Pero algo que yo quiero resaltar es que en este sistema hoy hablamos de investigación, etapa intermedia y juicio. Pero no solamente es la denominación, sino que es algo más importante, es que se garantiza la presunción de inocencia. ¿Y por qué se garantiza la presunción de inocencia? En un sistema tradicional, desde que el Ministerio Público empezaba a recabar la querella, estaba recabando prueba. Y esa prueba le iba a servir para poder condenar al imputado, obtener una sentencia condenatoria, porque él no condena, es el juez, pero obtenía esa información. Hoy en este sistema, en la etapa de investigación, el Ministerio Público no recaba prueba, recaba información que tendrá que llevar en su momento ante el juez, ante el tribunal de enjuiciamiento. Creo que ese es el cambio más importante. Ok, gracias. Gracias a ti, Erika. Omar, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Claro que sí. Claro que sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿bajo qué criterio se elegirán los jueces que desarrollen el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en nuestro estado?
¿Bajo qué criterio? No me queda muy claro. ¿A qué te refieres? Sí, o sea, ¿bajo qué criterios o cómo serán elegidos los jueces que desarrollen el...? Ok, ¿hablamos del sistema de selección de jueces? Sí. Bien, para tal efecto, hoy en este sistema se requieren de determinadas habilidades, y en este sentido es el Consejo de la Judicatura el encargado de evaluar sistemas de evaluación que permitan determinar la capacidad de los jueces. Y básicamente aquí tenemos 3 aspectos muy importantes. El juez debe saber hacer, pero también saber ser. ¿Qué significa? El juez debe tener conocimiento, es decir, las evaluaciones identifican que conozca la ley. Esa es una parte muy interesante. Pero no solamente debe quedar en la parte teórica, que el juez conozca, sino que además el juez sepa hacer uso de la ley. En un sistema tradicional teníamos un sistema de trámites básicamente. El código nos decía, tienes que hacer A, después B, después C, después D. Hoy el Código Nacional no es un sistema de trámites, sino es una caja de herramientas, en la cual tenemos que utilizar de acuerdo al caso concreto. Y eso es saber utilizar el conocimiento. Pero la parte más importante es el saber ser. Y que estamos hablando hoy de las cuestiones éticas. Y cuando hablamos de cuestiones éticas, hablamos también de principios. Hoy ha quedado superada la idea de Kelsen, quien decía, hablando de la teoría pura del derecho, que teníamos que dejar la ética, la política aparte del derecho. No, hoy el derecho tiene que ir acompañado de ética y un buen juzgador tiene que ser ético. Gracias, Omar. Se nos termina el tiempo. Maestro Rubén, quien viene al mando de CETEC, quien es su director. Maestro, muchas gracias por habernos permitido tener en el estudio a sus alumnos. Claro, bueno, pues más que nada agradecer a la producción la invitación que se nos hizo y pues sobre todo invitar también a la población en general. Nosotros estamos incursionando en las licenciaturas de Derecho, Criminalística y Criminología y por supuesto pues serán materias que se estarán impartiendo directamente dentro del plan de estudios, ¿no? Entonces, pues nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en lo que es la calle de Allende 330, aquí en Pachuca, Hidalgo, y también en Tulancingo, en la calle Avenida 21 de Marzo, también ahí en el centro de la ciudad de Tulancingo. Gracias, maestro Rubén. Gracias a todos sus alumnos que nos acompañaron el día de hoy y que nos comentaban entre comerciales, vienen indistintamente de Pachuca y de su sede de Tulancingo en el estado de Hidalgo. Gracias por haber participado con nosotros. Este programa es para ustedes y esperamos tenerlos nuevamente compartiendo este espacio. Maestro Javier Sánchez Lascano, un tema muy interesante con la forma en que hoy la has expuesto, la forma en que hoy nos has comentado, ha sido una forma extraordinariamente digerible seguramente para quienes nos ven en casa. Antes de culminar este programa, ¿algún mensaje que quisieras dejarle a quienes nos han visto el día de hoy? Pues agradecerles el que nos puedan ver, el que nos puedan escuchar, y yo creo que el mensaje más importante es que este sistema, el cambio a un sistema de justicia penal de corte acusatorio, a un juicio oral, busca recobrar la confianza en la sociedad. Y creo que el Estado, las instituciones, están luchando precisamente por recobrar esa confianza a través de un método infalible, que es la transparencia, y que se da a través de la publicidad de las audiencias. Maestro Javier, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos contar con tu participación en alguna próxima ocasión. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias. Antes de despedirme de usted, permítame enviarle saludos a la gente de Tenango de Doria, de Agua Blanca, gente con la que actualmente me toca compartir, a todos mis colaboradores en el juzgado de Tenango de Doria. Gracias por seguir este programa. En ese tenor, pues llega el momento de terminar este programa. Se despide de usted su servidor y amigo Luis Carlos Gutiérrez, esperándolo el próximo lunes a las 18 horas. Y recuerde que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.